Buenos días a todas y todos. Vamos a dar comienzo a esta clase que es la primera de los núcleos 5 a 14, que son aquellos que involucran las infecciones que vamos a ir viendo. Estas infecciones fueron agrupadas de forma tal que lo que tienen en común cada una de ellas es la vía de ingreso del microorganismo a la economía humana. Hoy vamos a ver las infecciones respiratorias agudas altas, o sea que vamos a ver aquellas infecciones de microorganismos que ingresan por vía respiratoria y afectan la vía respiratoria alta. Esto es para recordar el sistema respiratorio, el aparato respiratorio, y como vemos en las vías respiratorias altas, son aquellas que comprenden desde la tráquea hasta los senos esfenoidales y los senos frontales. O sea que lo que está comprometido en la vía respiratoria alta son la tráquea, la laringe, la faringe, la nariz, con sus cavidades nasales y sus cornetes nasales, y el seno frontal y el seno esfenoidal. No está representado en este cuadro el oído, que también está considerado como un elemento que podría ser un compartimento anatómico conectado, de hecho lo está, con la vía respiratoria alta, y por eso las infecciones del oído también son consideradas como parte de las infecciones respiratorias altas. Entonces, debido a esta constitución anatómica, vamos a ver que las tres infecciones más prevalentes del aparato respiratorio superior son las rinofaringitis, las otitis medias y las sinusitis. Las rinofaringitis son aquellas que involucran a la faringe y a la rinofaringe, que es la parte posterior de la nariz que conecta con la faringe, y ellas, el 25 al 30% tienen etiología estreptocóxica y del 70 al 75% tienen etiología viral. Luego, las sinusitis, que afectan a las fosas nasales fundamentalmente, vemos que el 90 al 98% tienen origen viral y solo de un 2 al 10% tienen una etiología bacteriana, mientras que las otitis medias son del 70% bacteriana y el 30% viral. Y entonces veremos ahora la primera de estas infecciones, las rinofaringitis o faringoamigdalitis. Pueden encontrar con distintas acepciones en distinta bibliografía. Lo que vemos en esta imagen es una faringe congestiva, fíjense en su color rojo vermellón, donde también vemos sobre la parte izquierda importantes placas o material purulento, ¿sí?, adherido a una fauce muy inflamada, y esto es característico de esta patología de la faringitis, sobre todo de la faringitis bacteriana. En las causas microbianas de la faringoamigdalitis agudas, vamos a ver que el 70 al 75% son virales y el 25 al 30% son bacterianas. Dentro de las virales, el virus más prevalente en nuestro medio es el rinovirus, que lleva 20% de estas patología, y lo sigue el coronavirus, que puede tener un impacto mayor al 5%. En nuestro medio no tenemos muy bien cuantificado cuánto sería ese impacto, pero en otras regiones del planeta la incidencia de coronavirus en infecciones respiratorias altas puede llegar al 30%. Los coronavirus que tanto impactan en este momento en salud debido a la pandemia del SARS-CoV-2, debemos saber que hay 7 especies
descriptas que producen infección humana. 4 de ellas producen una infección banal, como lo son el 229E, el NL63, el HKU1 y el OC43, mientras que hay 3 especies, 3 virus que producen infección respiratoria baja y que son virus pandémicos, como el SARS-CoV-1, el MERS y el SARS-CoV-2. Dentro de, con el 5% tenemos a los adenovirus, que van a producir en infecciones respiratorias altas en un bajo porcentaje y van a ser más frecuentes, produciendo bronquiolitis o infecciones respiratorias bajas, sobre todo en los niños. Luego tenemos un 4% de faringoamigdalitis producidas por herpes simples, fundamentalmente por herpes simples tipo 1 y en mucho menor medida por herpes simples tipo 2. Este tipo de faringoamigdalitis en general se dan en pacientes adultos. Y luego tenemos los virus influenza y parainfluenza con un 2%, virus que tienen mucho más impacto en la etiología de las infecciones respiratorias bajas. El virus de Coxsackie, que debe su nombre a una localidad en el estado de Nueva York, en Estados Unidos, que es el lugar donde se encontró por primera vez este virus, y el virus del Epstein-Barr, que es un herpes virus y es el herpes virus 4, que también va a producir faringoamigdalitis en menos del 1% de los casos. En cuanto a la etiología bacteriana, la bacteria que más impacto tiene en la faringoamigdalitis es el Streptococcus pyogenes, con un 15 a un 30%, según también la zona geográfica donde uno mire. Hay zonas geográficas donde esta bacteria tiene una alta circulación y hay zonas de baja circulación. Luego lo siguen los estreptococos beta hemolíticos del grupo C y G, que luego vamos a ver bien qué quiere decir esto de los grupos de los estreptococos beta hemolíticos. Luego, con menos del 1%, el resto de los agentes etiológicos, donde tenemos, bueno, las faringoamigdalitis anaerobias mixtas, la Neisseria gonorrhoeae, el Corynebacterium diphtheriae, Mycoplasma hominis y Treponema pallidum, que como ustedes saben también es el agente etiológico de la sífilis. Y Neisseria gonorrhoeae también es un agente etiológico muy frecuente en infecciones de transmisión sexual. Cuando hablamos de faringoamigdalitis tenemos que tener presente que una de las formas de llegada de los microorganismos puede ser la vía sexual a través del sexo oral, una práctica que involucra la faringe y que por ende puede ser contaminada, infectada por bacterias de transmisión sexual. Vamos a hablar ahora de Streptococcus pyogenes, que es la bacteria, como vimos, prevalente en faringoamigdalitis bacterianas. Esta bacteria también se conoce como Streptococcus beta hemolítico del grupo A. Son dos formas sinónimas de llamar a esta bacteria. Desde el punto de vista de su nomenclatura científica, Streptococcus pyogenes sería el nombre adecuado. Streptococcus es su género, Pyogenes es su especie. Esta forma de llamarlo como estreptococo beta hemolítico grupo A, que está muy difundida, tiene que ver con su clasificación dentro de los estreptococos beta hemolíticos, que ahora vamos a ver de qué se trata esto de la beta hemólisis, en grupos que tienen que ver con una clasificación que hizo una autora que es Rebecca Glanfield y que los clasifica de acuerdo a la composición de los polisacáridos de su pared celular. Bueno, los estreptococos piógenes son, como todos los estreptococos, cocos en cadena, tal cual se ve acá en una coloración de Gram de estos gérmenes y gram positivos. Por ende, como recordaremos, tienen una pared celular con una cantidad de capas muy importante de peptidoglicano y carecen de membrana externa.
¿Qué es esto de la hemólisis a lo que nos referimos cuando decimos que es beta hemolítico? Tiene que ver con cómo se presenta la hemólisis en agar sangre de carnero al 5%, y pongo agar sangre de carnero al 5% porque realmente los patrones de hemólisis que describen toda la bibliografía está hecho en agar sangre con sangre de carnero, no con sangre de otro animal, al 5%. Esa es la forma estándar de preparar el medio de cultivo, y se trata entonces de la capacidad que tienen las bacterias de lisar los hematíes mediante la producción de hemolicinas, o sea, de un tipo de toxinas que lo que hacen es lisar los glóbulos rojos. El medio de cultivo tiene los glóbulos rojos enteros. Uno suspende la sangre, los glóbulos rojos, en este caso de una oveja, en una proporción de 5 mililitros de sangre de oveja en 100 mililitros de medio de cultivo, y obtiene este medio de cultivo con sangre de carnero al 5%. Luego, si las bacterias podrán producir toxinas hemolíticas o no producirlas. Y estas toxinas hemolíticas tendrán la capacidad de lisar totalmente esos glóbulos rojos, es decir, de producir la crenación, la destrucción del glóbulo rojo y la pérdida de toda su hemoglobina, o hacer lo que se llama una hemólisis parcial, o directamente no producir esta hemolicina y no producir ningún tipo de hemólisis. De esta forma se establecen tres patrones de hemólisis en este agar, que es la beta hemólisis, que es la hemólisis total, donde la bacteria sintetiza una hemolicina que origina una zona de hemólisis clara, muy clara, que lo que es ese color es el color del medio de cultivo sin el agregado de sangre realmente, alrededor de la bacteria, mientras que en la hemólisis alfa es una hemólisis parcial que deja una coloración verdosa alrededor de la bacteria, y esto es debido a que se producen el rompimiento del glóbulo rojo y la degradación de la hemoglobina a otras formas, como es la biliverdina, que tiene este color verde. Y por último, aquellas bacterias que no producen hemolicina y por ende no van a tener ninguna zona de coloración alrededor de la bacteria, y se ve el medio tal cual es cuando uno lo prepara. En cuanto a los componentes estructurales del Streptococcus pyogenes, vamos a ver fundamentalmente aquellos que están incluidos en su pared bacteriana. Y en esto tenemos que marcar dos proteínas que son la proteína M y la proteína F. La proteína M formando una estructura junto con los ácidos lipoteicoicos, y todos ellos unidos al pili bacteriano, y luego la proteína F como una proteína que forma como una cadena de monómeros, que son los dos elementos que usa la bacteria para producir su unión a la célula epitelial, a través de receptores de fibronectina que tiene en su superficie y que son capaces de unir a estas proteínas. Luego tenemos el peptidoglicano, que como ya dijimos, al ser una bacteria gram positiva, son muchas capas de peptidoglicano, y incluidos en este peptidoglicano tenemos unos carbohidratos, unas cadenas de polisacáridos, que son lo que llamamos los carbohidratos de Langfield, que son estos tipos de carbohidratos que usó Rebecca Langfield para poder clasificar a los Streptococcus beta hemolíticos en distintos grupos, y grupos que van de la A a la L aproximadamente, de los cuales los más importantes para este tipo de infecciones que estamos viendo hoy son los de los grupos A, los grupos C y el grupo G. Cada grupo está constituido por uno o más de una especie de estreptococo. El grupo A solo lo compone el Streptococcus pyogenes, pero el grupo C y el grupo G tienen más de un
componente en cuanto a especie. Tienen más de una especie que clasifica dentro de estos grupos. ¿Cómo se determinan estos grupos? Estos grupos se determinan a través de reacciones de aglutinación. Lo que yo hago es usar esos polisacáridos para generar anticuerpos en un animal de experimentación, y estos anticuerpos después los utilizo para la detección de estos polisacáridos en reacción de aglutinación. De esta manera yo puedo saber, teniendo aislado el estreptococo beta hemolítico, a qué grupo de la clasificación de Rebecca Lanfield. La clasificación de Streptococcus que hace Rebecca Lanfield tiene como objetivo ordenar una gran selva taxonómica que era este tipo de gérmenes, los estreptococos, y logra de alguna manera darle un ordenamiento que es el que utilizamos hasta la actualidad, sobre todo en microbiología médica. Básicamente ella trabaja con estreptococos beta hemolíticos, si bien en su investigación luego se encuentra con algunos grupos no hemolíticos. Se clasifican en grupos inmunológicos por sus antígenos de pared celular o de la cápsula. El único caso, digamos, que utiliza un antígeno capsular es en el caso del grupo B. Y estos antígenos son carbohidratos, son antígenos no proteicos y que están formados por azúcares. Ella clasifica 20 grupos que van de la A a la H y de la K a la B corta, y algunas especies las encuentra como no agrupables. Algunas especies también pertenecen a varios grupos, y un grupo puede estar integrado por diferentes especies. De esta manera, los grupos más importantes desde el punto de vista clínico son los grupos A, integrados por Streptococcus pyogenes, y donde el carbohidrato específico que usa como antígeno es Rhamnosa N-acetilglucosamina, el Streptococcus agalactiae, que es el grupo B y que usa Rhamnosa glucosamina, el Streptococcus esquisimiles y Disagalactiae, que constituyen el grupo C y usan la Rhamnosa y la N-acetilglucosamina, el Streptococcus bovis, que está como integrante del grupo D, y también en este grupo entran todos los que hoy conocemos como enterococos, que antiguamente se conocían como streptococos, y que eran el carbohidrato es la D-analila y la glucosa. Y después tenemos, como vimos, hay streptococos que no son agrupables por esta clasificación, que son los del grupo Viridan, por ejemplo el Streptococcus pneumoniae. La figura del lado izquierdo lo que muestra es la forma práctica en que nosotros en el laboratorio vemos a qué grupo pertenece una cepa aislada de un estreptococo, y lo hacemos a través de utilizar un antisuero, o sea, un reactivo que está compuesto por un anticuerpo contra el carbohidrato que caracteriza a cada grupo, que están estos anticuerpos unidos a la superficie de una partícula de látex, que en este caso encima está coloreada con azul, esa partícula, con lo cual, como ven, por ejemplo, en el ejemplo que está graficado, hay una aglutinación franca en el antisuero que clasifica el grupo A, donde tendremos un anticuerpo antirramnosa N-acetilglucosamina, y no hay aglutinación en los otros antisueros que clasifican a los otros grupos. Entonces, la cepa estudiada en este caso particular era un estreptococo del grupo A. Veamos ahora entonces cuáles son las enfermedades producidas por el estreptococo beta hemolítico grupo A, en el que vamos a centrarnos en el resto de este tratamiento de la faringitis por este germen, ya que son las más relevantes. Dentro de las enfermedades producidas por el estreptococo beta hemolítico grupo A tenemos supurativas y no supurativas, y dentro de las supurativas, que son aquellas que tienen una formación de material purulento y los signos típicos de rubor, calor y inflamación, la tríada de Celso,
tenemos la faringitis, la piodermitis, la erisipela, la escarlatina, la fascitis nicotrizante y el shock séptico tóxico, estreptocóxico, que fuera una de ellas, la faringitis, es de las vías aéreas superiores, todas las demás son de piel y partes blandas y las veremos cuando veamos las infecciones de gérmenes que ingresan por piel y partes blandas. Las no supurativas son aquellas patologías que no tienen que ver con una acción directa del germen y una respuesta inmune del paciente en cuanto al germen directamente y a la producción de estos signos de inflamación, sino que tienen que ver a veces con efectos indirectos de la presencia de un germen en la economía humana, y en este caso son la glomerulonefritis postestreptocóxica y la fiebre reumática, que vamos a explicar mejor en esta diapositiva. Que lo que intentamos es mostrarles, bueno, las características visuales y clínicas de estas infecciones que acabamos de nombrar. Vemos en la parte superior izquierda la presentación de una faringe con placas purulentas y un rubor y un enrojecimiento importante. En la foto del medio también vemos una faringe enrojecida y que, si bien no presenta placas tan evidentes, tiene todo el aspecto de una faringoamigdalitis. También puede esta faringoamigdalitis tener una repercusión en la lengua y dar esta lengua característica con la formación de estas membranas. Y luego tenemos en la parte inferior de la diapositiva infecciones que tienen que ver, como en el caso de la inferior izquierda, que es una celulitis, o en la inferior derecha, que vemos una típica erisipela en cara en un niño, que son infecciones de piel y partes blandas producidas por este. Con respecto a las infecciones no supurativas por estreptococo beta hemolítico grupo A, el mecanismo por el cual ciertas cepas de este estreptococo producen estas complicaciones tardías no está bien aclarado aún, pero parecieran involucrar la reactividad cruzada de los anticuerpos antiestreptocóxicos con tejidos del cuerpo del huésped. Es decir, que nosotros, los individuos que tienen infección por estreptococo beta hemolítico grupo A, generarían anticuerpos a través de su respuesta inmune que podrían generar una unión de estos antígenos de estos anticuerpos formados a antígenos propios del huésped, a células propias de fundamentalmente la membrana basal del glomérulo renal y de ciertas células de las fibras musculares cardíacas, que podrían producir una unión antígeno-anticuerpo y una precipitación de estos complejos antígeno-anticuerpo, produciendo daño a nivel tisular en esos tejidos. La fiebre reumática es un trastorno inflamatorio, se produce en menos de un 3% de los pacientes en las semanas posteriores a una faringitis por este estreptococo, y su frecuencia es mucho menor en los países desarrollados, pero todavía es común en los países en vías de desarrollo. En nuestro país, producto de un gran trabajo que se ha hecho para el diagnóstico de las faringitis por estreptococo beta hemolítico grupo A, es muy bajo. Y el tratamiento antibiótico previene su desarrollo. ¿Cómo lo previene? Disminuye rápidamente el inóculo de bacterias en la faringe, y esto hace de que no se llegue a desarrollar inmunidad adaptativa para el germen. Por otro lado, la glomerulonefritis aguda postestreptocóxica es un síndrome nefrítico agudo que se produce después de la faringitis, o también puede producirse después de estas infecciones de piel que habíamos visto que produce el estreptococo beta hemolítico grupo A, y fundamentalmente con algunos serotipos de la proteína M. Vamos a ver que hay diferencias de la estructura de esta proteína en distintas cepas de estreptococo beta hemolítico grupo A, que nos permite clasificarlas en distintos serotipos, y los tipos M12 y M49 son los que más producen glomerulonefritis.
es más común en los niños y se presenta 1 a 3 semanas después de la infección. Prácticamente todos los niños se recuperan sin sufrir daños renales permanentes y el tratamiento de la infección con antibióticos tiene poco efecto sobre el desarrollo de la... Bueno, esto simplemente para que vean que para el diagnóstico de la fiebre reumática existe esto que llamamos los criterios de Jones, donde hay criterios mayores y criterios menores, y tiene que obtenerse alguna evidencia de infección estreptocócica previa, y esto se hace a través de la obtención de títulos de ASTLO o ASTO, que quiere decir anticuerpos antiestreptolicina, que es una de las factores de virulencia del estreptococo beta hemolítico grupo A, o otros anticuerpos frente a este estreptococo. Esto se hace en sangre del paciente, o el cultivo del exudado faríngeo positivo para estreptococo tipo A previo a la aparición de los síntomas de la fiebre reumática. O también la presencia de una escarlatina reciente, que es otra enfermedad producida por estreptococo beta hemolítico grupo A, que puede tener como complicación no supurativa la fiebre reumática. Dentro de los criterios mayores tienen la poliartritis, el eritema marginado, los nódulos subcutáneos, la carditis y la corea minor, y dentro de los menores tienen fiebres, artralgias, ¿sí? Factor reumatoideo previo, carditis reumáticas previas, la eritrosedimentación o la PCR, que es un reactante de fase aguda, una proteína reactante de fase aguda elevada, y también en el electrocardiograma un intervalo PR alargado. No vamos a definir cada uno de estos criterios, pero simplemente es para que sepan que existen y que cuando yo tengo dos mayores o uno mayor y dos... En cuanto a la glomerulonefritis postestreptocóxica, como dijimos, aparece luego de una infección de la faringe o de la piel, y lo que se producen son edemas, hipertensión arterial, hematuria y proteinuria, típicos de un síndrome nefrítico por alteración de la nefrona renal en función de la precipitación de estos complejos antígeno-anticuerpos que se producirían por los anticuerpos antiestreptocóxicos, que se unen a proteínas propias del glomérulo, de la membrana basal del glomérulo, que aparentemente serían bastante similares en su característica antigénica a ciertos antígenos del estreptococo, para los cuales están dirigidos los antígenos. Para diagnosticar desde el punto de vista clínico una infección, una faringitis por Streptococcus pyogenes, se usa los criterios de diagnóstico de Centor. Estos criterios, que es un score, consisten en asignarle un puntaje a determinadas características clínicas y luego sumar ese puntaje y asignar a cada puntaje total obtenido una significación clínica determinada. Eso es un score. Y nosotros vamos a ver muchos scores, muchos criterios diagnósticos que están basados en este tipo de metodología estadística, que lo que hace es podernos ayudar a objetivar o a obtener de la forma más objetiva posible la clasificación de un paciente a la hora de hacer un diagnóstico. Por ejemplo, los criterios que utiliza este score, los criterios de Centor, son por la temperatura mayor de 38 grados, le asignamos un puntaje de 1. La ausencia de tos, también le damos un puntaje de 1. Las adenopatías cervicales dolorosas también tendrán un puntaje de 1. Y los exudados amigdalinos, las placas, lo que llamamos las placas, también tendrán un puntaje de 1. La edad, cuando es de 3 a 14 años, tiene un puntaje de 1. De 14 a 44 años no da puntaje, o sea, tiene un puntaje de 0, y mayor de 45 años tiene un puntaje de -1, o sea que sería un dato que nos aleja del diagnóstico de una faringitis por estreptococo. Y esto tiene que ver con la epidemiología, con la distribución etaria que tiene esta infección. Esta infección es sumamente frecuente en niños entre 13 y 14 años, es muy poco frecuente entre 14 y 44 y es absolutamente infrecuente en mayores de 45 años.
De ahí viene estos puntajes de 0 y -1 para los grupos etarios de 14 a 44 y de mayores de 45. Abajo tienen cómo interpreto el puntaje total obtenido. Si el puntaje es 0, voy a tener en menos del 2,5% de los pacientes con puntaje de 0 la faringitis por Streptococcus pyogenes. Si el puntaje es 1, voy a obtener una cantidad de pacientes que va entre el 5 y el 10% que podrían cursar una faringitis con este puntaje. Cuando el puntaje es 2, voy a tener entre un 11 y un 17% de pacientes que cursarían una faringitis. Cuando el puntaje es 3, entre el 28 y el 35% de los pacientes con este puntaje estarían dentro de una faringitis por Streptococcus pyogenes, y cuando el puntaje es 4 o más, el 51% de los pacientes que tengan estos puntajes tendrán una faringitis por Streptococcus pyogenes. De esta manera, yo si tomo, por ejemplo, a los que tienen de 3 o más, casi estoy englobando al 80 o 90% de los pacientes que podrían presentar una faringitis por Streptococcus. ¿Y cómo hacemos entonces el diagnóstico microbiológico de la infección faríngea por Streptococcus beta hemolítico grupo A? Bueno, lo haremos a través de una muestra que vamos a obtener de la faringe. Lo que buscamos es obtener una muestra de las zonas más purulentas, si las hay en la faringe, a través de utilizar un hisopo, lo que acá dice un palillo de algodón es un hisopo, lo que nosotros conocemos como hisopo, y lo que hacemos es rozar fuertemente las áreas de la amígdala con este hisopo, de manera de obtener una muestra de este material purulento. Luego, con esta muestra, vamos a hacer, por un lado, un cultivo en agarsangre. Siempre utilizamos el agarsangre para cultivar las muestras faríngeas, y luego de incubarlo 24 horas a 35-37 grados, vamos a obtener posiblemente un crecimiento, si hay estreptococos beta hemolíticos, como el que muestra la placa en la diapositiva. Este crecimiento de estas colonias que crecieron en la placa, puntiformes, que tienen alrededor este halo de hemólisis completa, podemos hacer una identificación a través de pruebas bioquímicas como la sensibilidad a la bacitracina, o sea, porque los estreptococos beta hemolíticos del grupo A tienen sensibilidad a este antibiótico, y yo voy a ver una zona de inhibición alrededor del disco de bacitracina, como muestra la foto. Puedo hacer una detección de la presencia de una enzima que se llama pirronidol aril amidasa a través de la reacción de PIR, que produce una coloración roja al poner un disquito que tiene el sustrato de esta enzima. Y también puedo realizar una identificación serológica a través de los antisueros de Lanfield directamente de la colonia aislada, y de esta forma rápidamente tener la clasificación correspondiente. Otra cosa que puedo hacer a punto de partida de la muestra del hisopado de Fauci, del hisopado faríngeo, es directamente por un método que identifica también antígenos del estreptococo beta hemolítico grupo A, hacer lo que se llama un test rápido, que me permite directamente de la muestra, sin tener que cultivarla, poder detectar la presencia de estos antígenos. Estas muestras tienen una sensibilidad menor que el cultivo, y eso hay que tenerlo en cuenta, por lo cual podemos tener falsos negativos. Podemos tener negativos de esta prueba rápida, que cuando los cultivamos podemos encontrar el estreptococo beta hemolítico grupo A, porque la cantidad de estreptococo beta hemolítico grupo A presente en la secreción tiene que ser alto para que la prueba rápida dé positiva. Por eso siempre se hace prueba rápida y paralelamente cultivo. Después vamos a ver para qué buscamos, o para qué identificamos, o para qué hacemos diagnóstico etiológico de la faringitis que tienen sobre todo los niños. Y entonces vamos a discutir la utilidad, o vamos a poder pensar si estos medios rápidos, que tienen un costo importante, son útiles a la hora
de hacer un diagnóstico o imprescindibles y si el costo-beneficio justifica su utilización en cualquier circunstancia. Bueno, este es un algoritmo para el estudio de la faringoamigdalitis aguda, hecho por la Asociación Española de Pediatría en Atención Primaria, y fíjense que ellos, a través de, primero que nada, determinar los criterios de Centor, o sea, este score de Centor, en mayores de 3 años, con clínica compatible con faringoamigdalitis por estreptococo beta hemolítico grupo A y un score de Centor mayor de 3 años, voy a realizar lo siguiente. Voy a, por un lado, si tiene estos criterios, lo que puedo hacer es, por un lado, el test rápido, y acá dice o cultivo de fauces, yo les diría y cultivo de fauces, porque para nuestro medio y para mi entender, por la cantidad de falsos negativos que podría dar el test rápido, siempre hay que hacer cultivo de fauces. Lo que plantea este score es que si el test rápido es positivo o el cultivo de fauces es positivo para estreptococo beta hemolítico grupo A, lo que tengo que hacer es el tratamiento de elección con penicilina o amoxicilina, porque, como vamos a ver, todos los estreptococos beta hemolíticos grupo A son sensibles a la penicilina y a los beta-lactámicos. No hay ningún reporte de resistencia en el mundo para este germen con penicilina o cualquier otro beta-lactámico. Si no tuviera este paciente mayor de 3 años una clínica compatible con una faringitis por estreptococo beta hemolítico grupo A o un score de Centor mayor de 3, lo que hago es tratar los síntomas y ver la evolución, pero no estaría indicado el tratamiento antibiótico. En menores de 3 años, con clínica compatible, porque en el grupo de menores de 3 años es mucho más infrecuente encontrar faringoamigdalitis por estreptococo beta hemolítico grupo A, lo que voy a hacer, y en general lo que tienen es una clínica compatible con un faringoamigdalitis viral, no le voy a hacer estudios y lo que voy a hacer en general es un tratamiento sintomático y voy a valorar la evolución. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento de la faringoamigdalitis producida por estreptococo beta hemolítico del grupo A? Por un lado, acortar 2 días la duración de la enfermedad, una enfermedad que es autolimitante, quiere decir de que el paciente la va a resolver, si es un inmunocompetente, con su respuesta inmunológica, sin necesidad de medicación, y este acortamiento de 2 días de la duración de la enfermedad tiene un beneficio sintomático y para digamos, el buen pasar del paciente, pero no es el objetivo principal del tratamiento. El objetivo principal del tratamiento es que previene las complicaciones supurativas, que pueden ser los abscesos fundamentalmente, y aquellas no supurativas. Y de las no supurativas, fundamentalmente la fiebre reumática, porque la glomerulonefritis postestreptocóxica, que es la otra complicación no supurativa, no está demostrado que pueda ser evitada por el uso de antibióticos. Y para que se dé este objetivo de prevenir la complicación de la fiebre reumática, debe estar instalado el tratamiento dentro de los 10 primeros días. ¿Qué es lo importante de este dato que se puede dar dentro de los 10 primeros días? Es que nosotros podemos esperar, no hay una urgencia obtener el agente etiológico de la infección. O sea, el chico llega a la consulta, le tomamos la muestra y podemos esperar el resultado del cultivo, que puede demorar entre 24 y 48 horas, sin que esto ponga en riesgo la eficacia del tratamiento que vamos a instaurar para evitar la fiebre reumática. Esto lo digo porque la utilización de los test rápidos tendría como objetivo acortar el tiempo del diagnóstico, cuando el diagnóstico no requiere ese acortamiento del tiempo y tiene un costo muy elevado frente al cultivo, y por eso es que en los hospitales públicos en general no se usa el test rápido para el diagnóstico de la faringoamigdalitis. Podría tener una utilidad desde el punto de vista de salud pública porque
Como el paciente tiene que venir 48 horas después a buscar el resultado para llevárselo al médico y que el médico, si es positivo, si tiene estreptococo beta hemolítico grupo A, le instaure un tratamiento antibiótico, podría ocurrir que cierto tipo de paciente con ciertas características sociales que nos hacen pensar que por ahí no vuelva, nosotros tengamos el resultado y el diagnóstico etiológico con una prontitud, porque se resuelve con este método en menos de media hora, de manera de poder en la misma consulta que el paciente se vaya con su antibiótico. La realidad es que es muy probable que esta sea una causa a evaluar cuando uno hace la ecuación costo-beneficio de la implementación de una metodología. Ocurre que la cantidad de hisopados de fauces, de hisopados faringios que se hacen para la faringoamigdalitis en los niños es muy grande y tienen un costo muy alto y un impacto en los presupuestos de salud pública. Y en salud pública nada es gratis, todo tiene un costo y uno siempre tiene que evaluar cuando implementa una metodología el costo-beneficio que está obteniendo con esta metodología. El tratamiento de elección es penicilina oral 10 días o amoxicilina oral por 10 días. Y como ya dije antes, no existen reportes de resistencia a la penicilina. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial que debo realizar cuando tengo un cuadro de una faringitis? Son las anginas virales, por supuesto, sabiendo que son la mayor parte de las anginas son virales. La mononucleosis infecciosa, que tiene bastante impacto clínico, ¿sí? Más allá de que su expresión como faringoamigdalitis es menor al 1%, es una enfermedad que debo tener siempre presente, también por el impacto que tiene y las complicaciones que puede presentar en un paciente cuando padece esta enfermedad. Y el Corynebacterium diphtheriae como la otra que tiene gran impacto clínico, esto fundamentalmente en aquellos lugares donde las coberturas vacunales no son altas y tengo la posibilidad todavía de tener difteria, que es la faringitis producida por Corynebacterium diphtheriae, se conoce como la difteria. Nosotros que en nuestro país tenemos altos niveles de altos porcentajes de cobertura vacunal con la vacuna antidiftérica, en general no vemos o prácticamente no existe el reporte de faringitis por Corynebacterium diphtheriae. También la infección aguda por VIH es una angina, puede presentar una angina que la debo también tener presente, y la angina de Vincent, que como vamos a ver, tiene una etiología particular, también la debo tener presente en los diagnósticos. En cuanto al resfrío común, que muchas veces es otra patología, no, ahora se acabó. Por otro lado, tenemos las faringoamigdalitis virales, que tienen muchas veces, o que son parte de lo que conocemos como el resfrío común. Vimos que hay dos géneros que son los que tienen mayor prevalencia en este tipo de infecciones y que son los géneros rinovirus y el género coronavirus. El género rinovirus son virus que su tamaño es de 20 a 27 nanómetros, son ARN virus de la familia de los picornavirus, no envuelto y de morfología icosaédrica. O sea, la cápside es de morfología icosaédrica. El ARN es monocatenario de polaridad positiva y tiene una óptima temperatura de replicación entre 33 a 35 grados, que es cercano a la temperatura corporal, y tiene un crecimiento restringido a 37 grados y a temperaturas mayores. Esto sería una de las explicaciones de por qué el proceso febril se produce como una respuesta del organismo para proteger al huésped. Por supuesto, siempre y cuando esa fiebre no tome una magnitud tal que tenga que produzca complicaciones como puede ser una convulsión febril. Pero la fiebre es una forma de que detengamos la multiplicación viral y se replica y madura en el citoplasma de las células del huésped. El género coronavirus tienen un tamaño de 70 a 200 nanómetros, como ven son muchísimo más grandes que los rinovirus,
La familia es la Coronaviridae. Son patógenos relevantes de los animales y mutan con frecuencia y hacen este salto interespecie, como ocurre actualmente con el SARS-CoV-2. Tienen recombinación genética, es responsable de más del 5% de los resfríos comunes, son virus ARN envueltos de una sola hebra de polaridad positiva y son responsables de epidemias cada 2 o 3 años, y acá se refiere a epidemias, no pandemias, sino a brotes epidémicos por alguno de estos coronavirus que están en el cuadro del principio de la etiología, que son las cepas no pandémicas. Por otro lado, como vimos, el virus del Epstein-Barr puede producir mononucleosis infecciosas y uno de los de las formas de expresión de esta mononucleosis infecciosas puede ser una faringoamigdalitis por virus de Epstein-Barr. Acá vemos que tenemos como síntomas de la mononucleosis infecciosa fiebre, dolor de garganta, o sea, odinofagia, fatiga y los ganglios linfáticos inflamados. La fuente de transmisión es a través de la saliva, del intercambio de saliva entre los huéspedes, y por eso es denominada la enfermedad del beso y por eso tiene una frecuencia importante en los adolescentes. Las personas susceptibles es más común en los países desarrollados y especialmente en niños y adultos jóvenes. Y bueno, la verdad es que la prevención es a través de evitar el contacto directo o íntimo con personas infectadas. No hay vacuna, por ende lo único que podemos hacer es una prevención que tiene que ver con tratar de cuidarnos cuando sabemos que alguien está infectado. Por supuesto, no podemos plantear como prevención no besarnos más porque sabemos que esta es una práctica de lo más placentera. La mononucleosis infecciosa o la infección por virus del Epstein-Barr está producida por un virus que en su clasificación es un herpes virus humano de tipo 5, afecta al 90% de la población mundial y se transmite por contacto oral estrecho entre adolescentes. En realidad, muchos la cruzamos en forma asintomática o tan oligosintomática que no realmente hacemos una consulta y no somos estudiados para la detección de la enfermedad, y si nos hicieran en este momento un IgG contra determinantes antigénicas del virus, veríamos que somos positivos. La enfermedad es autolimitada, presenta faringoamigdalitis y por eso la estamos viendo en este capítulo, fiebre, hipertrofia de los ganglios cervicales anteriores y posteriores y fatiga, esplenomegalia en el 50% de los enfermos, y el hemograma presenta leucocitosis con un 15% de linfomonocitos atípicos o de linfocitos atípicos, como se lo llama hoy en día, y ya vamos a ver que esto es bastante característico. El 75% de los pacientes presenta transaminasas elevadas. Las transaminasas son enzimas hepáticas, tanto la aspartato aminotransferasa o la alanino aminotransferasa, que van a estar elevadas en esta patología porque hay un compromiso hepático. Presenta anticuerpos heterófilos que aglutinan glóbulos rojos de carnero. Los anticuerpos heterófilos son anticuerpos que aglutinan espontáneamente glóbulos rojos de carnero o de caballo y que son IgMs antivirales que se producen como parte de la respuesta inmune en forma un poco inespecífica. Las complicaciones son el 1%, la más frecuente es la obstrucción de la vía aérea, pueden tener anemia hemolítica y en algunos casos trombocitopenia, o sea, disminución del recuento de plaquetas, algunos casos de meningoencefalitis y muy pocos casos de ruptura esplénica. Y bueno, ¿cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico se hace de acuerdo a, como siempre, ciertos síntomas y signos clínicos que tienen que ver con fotofobia, con esplenomegalia, náuseas, tos, nódulos, ganglios inflamados, ¿sí? Y amígdalas con pus blanca, o sea, con placas muy notorias. En los estudios tempranos de estos pacientes, en la observación de las células sanguíneas, vamos a ver linfocitos atípicos y estas formas características que se llaman linfomonocitos, que
se llaman de esta manera no porque sean de una progenie intermedia entre el linfocito y el monocito, porque eso no existe. Ustedes saben que los monocitos corresponden a una progenie y los linfocitos a otra, sino porque las características morfológicas hace que se parezcan a ambas células, a los monocitos y a los linfocitos normales. Entonces, por eso se llaman linfomonocitos. Son células grandes, son linfocitos muy grandes que tienen núcleos muy irregulares, de forma irregular, y que tienen un tamaño muy superior al del linfocito normal. La detección de anticuerpos heterófilos en suero también es muy útil en los estudios tempranos. Tienen una sensibilidad del 85% y una especificidad del 94%, y se tratan de anticuerpos IgM antivirales que se unirían a glóbulos rojos de carnero o de caballo y que dan esta aglutinación que nos permite detectar en el laboratorio la presencia de estos anticuerpos. Los estudios confirmatorios ya tratan de anticuerpos más específicos, porque los anticuerpos heterófilos pueden darse en otro tipo de patologías y por ende tener falsos positivos para Epstein-Barr, pero los estudios confirmatorios son para anticuerpos específicos contra el virus del Epstein-Barr, y entonces tendremos anticuerpos que van a aparecer tempranamente, como la IgM contra el antígeno de Capsis vírica, y vamos a tener también más posteriormente dos tipos de IgG, una IgG que es contra las proteínas de antígeno nuclear y una IgG que es también contra el antígeno de la Capsis vírica. Como ustedes ven, ahí hay un gráfico que muestra la evolución en cuanto a las semanas de la aparición de estos anticuerpos, y si ustedes se fijan, pasada la primera semana, entre la segunda y la tercera semana, uno ya podría empezar a detectar la IgM antígeno de la Capsis vírica. Por lo cual, siempre en los estudios tempranos, que son en la primera semana de la presentación de los síntomas, estos anticuerpos podrían llegar a ser negativos, con lo cual el estudio sigue siendo por las células formes de la sangre, estos linfocitos atípicos, o por la detección de anticuerpos heterófilos. Pero una vez pasada la segunda semana, yo ya puedo hacer estudios confirmatorios y empezar a detectar IgM o alguno de las IgG. Las IgG van a permanecer durante toda la vida, con lo cual si yo quiero detectar o confirmar una fase aguda de la enfermedad, una infección reciente, lo debo hacer a través del hallazgo de IgM contra el antígeno de la Capsis vírica, y si yo solo obtengo la IgG, ya sea contra el antígeno de la Capsis vírica o el EBNA, debo suponer que pues es una infección pasada. Esto es para que vean, bueno, cuál florida puede ser la faringoamigdalitis que presenta un paciente con una infección por el virus del Epstein-Barr. En cuanto a la patogenia, Corynebacterium diphtheriae ingresa por vía respiratoria y se va a alojar y va a invadir y multiplicar en las células de la amígdala y de la orofaringe. Esto no es una bacteria invasora en el sentido de que nunca va a alcanzar la bacteria la circulación sanguínea, por lo cual no hay diseminación sistémica de la bacteria. Lo que ocurre es que hay cepas de Corynebacterium diphtheriae que son productoras de toxinas, son cepas toxigénicas. Estas cepas están infectadas por un fago que aporta el gen para la síntesis de la toxina, que se llama Gentox, y que una vez que se produce esta toxina, el efecto de esta toxina es la inhibición de la síntesis proteica en las células del huésped. Esta inhibición de la síntesis proteica lleva a la necrosis de las células y, por un lado, a nivel faríngeo, a nivel local, van a dar una pseudomembrana que recubre las amígdalas y que se puede extender a la nasofaringe, a la laringe y hasta la tráquea,
y que pueden producir una obstrucción respiratoria. Por otro lado, esta pseudomembrana es un nicho ideal para la multiplicación del Corynebacterium diphtheriae, con mayor liberación aún de toxina, y por ende el efecto de esta toxina, que sí entra en circulación y llega a otros órganos, va a producir daños a nivel del riñón, de los músculos, de los nervios y del músculo cardíaco, del miocardio. Estos efectos fundamentalmente son necrosis, degeneración, y puede traer hemorragias producto de la necrosis provocada, la ruptura de los vasos y la afectación también de los factores de la coagulación. Trae lesiones en tejido nervioso, parálisis del velo del paladar, de los músculos oculares y de las extremidades. En esta diapositiva vemos las pseudomembranas que se pueden generar en la faringe. Fíjense en ustedes cómo pueden llegar a obstruir el paso del aire, porque realmente llegan a tener una dimensión muy importante. Y bueno, y en esta otra figura lo que vemos es la organización tridimensional de la proteína que constituye la toxina diftérica, que es una proteína que tiene 3 regiones y que, como ya dije, es el gen que la codifica es aportado a las cepas de Corynebacterium diphtheriae a través de la infección por un fago. En cuanto a la epidemiología de esta enfermedad, debemos tener presente que hay algunas zonas del planeta que todavía son endémicas para la infección y que son fundamentalmente algunos países de África y del sudeste asiático, mientras que en la mayor parte del mundo en desarrollo, de los países en vías de desarrollo y de los países desarrollados, la enfermedad está ausente hace años. Sin embargo, en la década de los 90, en la actual se desató, una vez caída la Unión Soviética y vuelta el capitalismo a esa zona, en la Federación Rusa hubo una epidemia de difteria muy importante que se propagó por otros países de lo que era la antigua Rusia. Las causas se atribuyeron a una deficiente aplicación de programas de vacunación y a las migraciones, sobre todo de fuerzas militares en desintegración, ya que el ejército rojo, el ejército soviético tenía muchos efectivos y luego de la caída del muro estas fuerzas fueron prácticamente desintegradas y entonces estos militares volvieron a todos los lugares de donde provenían, de los países de la ex Unión Soviética, y muchos de ellos infectados con Corynebacterium diphtheriae, que aparte en las zonas endémicas suele tener portadores asintomáticos, que son en general los que más transmiten la bacteria. A pesar de esto, también se produjo en los últimos años un aumento de casos en Europa a punto de partida de los grupos antivacunas, y en España, por ejemplo, en mayo del 2015, luego de 28 años sin registrar enfermedad, falleció un niño de 6 años no vacunado. En Argentina, en el año 2006 se notificó el último caso de difteria en la provincia de Santa Fe, Venado Tuerto, y durante el año 2017 se informaron 2 casos sospechosos, pero se descartaron porque no tuvieron evidencia microbiológica de la infección. Bueno, en esta diapositiva lo único que queremos plantear es que realmente esta enfermedad ha podido ser controlada y estuvo en algún momento hasta casi en vía de eliminación, porque es una enfermedad cuyo reservorio único es el ser humano, con lo cual tiene todas las condiciones para ser erradicada a través de los programas de vacunación. Y bueno, y esto de la vacunación es el camino, que casi parece una frase dicha por un pastor religioso, no demuestra
que nosotros creamos en esto con fe ciega en el sentido religioso, sino en el sentido estrictamente científico. No hay ninguna duda y hay excesiva evidencia científica de que el control, gran parte del control de las enfermedades transmisibles parte de buenos programas de inmunizaciones. Por supuesto, esto no es la única medida. Las condiciones de vida de las comunidades y sus condiciones en cuanto a lo económico, a su hábitat, a sus hábitos, son fundamentales para la erradicación de las enfermedades transmisibles, pero la vacunación es también un arma de salud pública muy importante, y lo planteamos porque en este momento los grupos antivacunas, no desde la postura de un Estado ausente o que no tiene medios, como puede ocurrir en algunos países de países muy pobres, como puede ser Haití, para llevar a cabo programas de inmunizaciones, sino que en lugares muy desarrollados, donde las poblaciones tienen un alto estándar de vida, están emergiendo con mucha fuerza los grupos antivacunas que se encargan de que los planes de inmunizaciones pierdan su efecto porque no se logran coberturas mayores al 95%, que, como ya vimos en la clase de inmunizaciones, son las necesarias para que se produzca el efecto rebaño. La caída de los programas de inmunizaciones en algunos países, o las deficiencias de los programas de inmunizaciones en algunos países de América Latina, ha generado que en los últimos años haya una emergencia de casos de difteria, por lo cual el Ministerio de Salud de la Nación, en diciembre del año 2017, dio una alerta de esta situación. En este comunicado se registraban en Brasil 5 casos confirmados con un fallecido, en Haití 51 casos confirmados con 7 fallecidos, en República Dominicana 3 casos confirmados, de los cuales no falleció ninguno, y en Venezuela 146 casos confirmados, y carecemos de los datos de mortalidad. Es por esto que en este alerta el Ministerio de Salud de la Nación recuerda la definición de caso sospechoso, sabiendo que esto es una enfermedad de denuncia obligatoria, es una ENO, una enfermedad de notificación obligatoria, y entonces caso sospechoso será una persona de cualquier edad y sexo que presente una enfermedad caracterizada por faringitis, amigdalitis, laringotraqueitis, con exudado membranoso, blanco grisáceo, nacarado, que sangra al intentar desprenderlo, que puede estar en amígdala, en los pilares faringios, en la úvula, en la pared posterior de la faringe o en la nariz, y que puede dar fiebre baja. A esto se refiere menor de 39 grados. En cuanto al tratamiento, la antitoxina específica es la piedra angular en el tratamiento, ya que neutraliza la toxina libre circulante, y el tratamiento con antibióticos se indica para interrumpir la producción de toxina, para atacar, digamos, la pseudomembrana y evitar que se siga produciendo la toxina, y también para prevenir la transmisión persona a persona. El tratamiento es con penicilina G, o en caso de pacientes alérgicos a los betalactámicos, la eritromicina. Pero de ninguna manera el tratamiento antibiótico sustituye la terapia con la antitoxina, porque el principal factor de virulencia y el principal responsable de la afección orgánica que produce la difteria es la toxina. Vamos a ver ahora la angina de Vincent. En este caso, el germen responsable es una asociación de anaerobios donde están involucrados fundamentalmente especies de Fusobacterium y de Bacteroides, que son dos géneros de bacterias anaerobias estrictas, conjuntamente con espiroquetas de la boca. A esto se le llama una asociación fusoespirilar. Cursa con una estomatitis intensa, que es una inflamación de toda la orofaringe, gingivitis, periodontitis sangrantes y necróticas, y una amigdalitis unilateral en general con ulceronecrótica, con adenopatías satélites. Las lesiones son muy dolorosas, que pueden conducir a osteomeritis, sinusitis por contigüidad o a infecciones necrosantes de las fauces. Se acompaña con trisnos, odinofagia y disfagia, y tiene también como característica una litosis muy importante y una cialorrea importante. Los pacientes generalmente presentan astemia y no tienen
una elevación de la temperatura muy significativa. En general la temperatura es alrededor de 37 grados con 5. En estas figuras vemos bueno, distintas expresiones de la angina de Vincent. Ahí vemos en la foto superior derecha la gingivitis que puede producir. Al lado vemos la tumefacción que puede producir del piso de la boca y de la faringe, produciendo una gran inflamación local. También vemos lo mismo en la foto inferior izquierda, y luego las lesiones que puede producir a nivel de la faringe. Y también vemos en la diapositiva a la derecha y abajo una ulceración producto de este tipo de una úlcera producto de este tipo de vamos a ver ahora también otro cuadro que corresponde a las infecciones respiratorias altas, que son las sinusitis, que pueden atacar, o sea, pueden infectar, puede desarrollarse en los senos frontales, en los senos etmoidales o los senos maxilares. En cuanto a la sinusitis, bueno, es la inflamación de los senos paranasales, casi siempre va acompañada también de una inflamación de la cavidad nasal, de la mucosa nasal, y debemos recordar la edad de neumatización de los senos, que en general en todos los senos, si bien hay alguna diferencia de acuerdo a su ubicación anatómica, se completa alrededor de los 15 años, o sea que esta sería una patología que en general se da en mayores de 15 años. Del 5 al 10% de las infecciones respiratorias altas son de origen viral y en general se complican con una sobreinfección bacteriana que lleva a la sinusitis bacteriana. Y dentro de las bacterias, el Streptococcus pneumoniae produce del 30 al 66% de estas sinusitis, mientras que Haemophilus influenzae no tipable, o sea, no tipo B, que es el que más frecuentemente produce enfermedad invasiva, es responsable de un 20%. Hago esta aclaración de no tipable porque la vacuna para Haemophilus que damos en la Argentina es contra Haemophilus tipo B, con lo cual no estaría protegiendo contra estos Haemophilus no tipables, que son los productores de la sinusitis. También tenemos Moraxella catarrhalis como otro agente etiológico en un 20%, que son todos gérmenes que son flora habitual de la microbiota de la vía aérea superior, y por ende son los que van a sobreinfectar cuando hay un deterioro de la mucosa y una alteración de la inmunidad de la mucosa producto de una infección viral. También puede haber anaerobios en casos crónicos o sobre todo en aquellos pacientes que tienen sinusitis de origen odontogénico, habida cuenta de que la flora orofaringe y fundamentalmente la flora de las encías está fundamentalmente producida por Fusobacterium, que son bacterias anaerobias. También tenemos algunas que son puramente virales, como los rinovirus o el influenza o el parainfluenza, que pueden ser agentes etiológicos de la sinusitis. Los factores predisponentes son la rinitis alérgica, el asma, los traumatismos, los cuerpos extraños, algunos tipos de malformaciones. Las complicaciones pueden ser abscesos, osteomelitis, meningitis y celulitis orbitaria. Este es un cuadro de un consenso hecho por la Sociedad Española de Pediatría de Atención Primaria, donde vemos factores asociados y predisponentes para la aparición de sinusitis. La infección viral, como factores predisponentes, contribuyen al deterioro de la función mucociliar, fundamentalmente por esto que yo le decía, de la destrucción que hacen sobre la mucosa nasal, que va a favorecer la sobreinfección con patógenos bacterianos que normalmente son parte de la flora respiratoria. La alergia, que produce una obstrucción, una inflamación permanente de la mucosa, también con una pérdida en algo de la función mucociliar,
hipertrofia adenoidea como reservorio bacteriano, la polución y el tabaco, que son irritantes y también producen una reacción inmunológica y una inflamación de la mucosa, las anomalías estructurales como la deviación septal, anomalías de las paredes nasales, hipoplasia del seno maxilar, atresia de Coanas, todas estas traen un deterioro de la función de la mucosa y la ventilación y por ende también un componente obstructivo que favorecen también la producción de la sinusitis. El reflujo gastroesofágico puede generar un reflujo nasofaringio y esto también contribuir a la sinusitis. Aspectos inmunológicos, sobre todo los déficits de IgA y de ciertas subclases de IgG, y las enfermedades crónicas como la disinesia ciliar, el síndrome de Cartagener, la fibrosis quística, la diabetes, que traen un deterioro de la función mucociliar y la calidad del moco. El moco como factor de protección de la mucosa nasal. Veamos ahora la otitis media aguda, que es una de las infecciones respiratorias altas que involucra al oído medio. La mayor parte de los microorganismos que producen esta infección son aquellos que están relacionados también con la vía respiratoria alta, como flora colonizante y como microbiota natural, y que llegan a este espacio que debería ser, que es estéril naturalmente, a través de algunos mecanismos fisiopatológicos que tienen que ver con los resfríos, con la inflamación de las vías respiratorias altas y la llegada de los microorganismos. También la mayor incidencia ocurre entre los 6 y los 24 meses y bueno, esto también se ha visto que está producido por los niños que son amamantados con leche materna, la incidencia es mucho menor debido a cierta protección que le estarían dando los anticuerpos maternos que van a través de la lactancia a estos niños, y aparte que se supone que los niños amamantados con leche materna van más tardíamente a los jardines, o por lo menos muchos trabajos en países desarrollados demuestran esto, y la concurrencia a jardines maternales está bastante relacionado con la adquisición de estas infecciones. También los cambios anatómicos y la maduración fisiológica que se produce después de los 24 meses harían que estos niños no sufrieran este tipo de infecciones. Las bacterias aisladas son fundamentalmente, en el 70% de los casos, son Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenzae y Moraxella catarrhalis, una etiología bastante parecida a la de la sinusitis, y el 30% restante son virales. En estos casos, generalmente, igual que la sinusitis, son de tratamiento clínico, de diagnóstico clínico y tratamiento clínico, y tratamiento antibiótico por decisión clínica, sin que medie muchas veces diagnóstico microbiológico. En los casos de otitis media aguda a repetición, cuando hay más de tres episodios a lo largo de un año, se aconseja sí hacer un estudio. El estudio, la toma de muestra para este estudio es la timnocentesis, o sea, una punción a través de la membrana timpánica y la obtención del material purulento que hay en el oído medio, y el estudio de este material purulento nos dará al agente etiológico su sensibilidad antibiótica.